Hola diario, ¿cómo te va? Me da gusto. Fíjate que el otro día vi una película. Era una película un poco vieja, como de los noventas o por ahí. Qué tiempos aquellos, ¿no? Cuando aún había esperanza en la humanidad y uno podía dedicarse a limpiar la caca virtual de su Tamagotchi sin preocuparse demasiado por el futuro. ¿O será que solo fue mi infancia? En fin, resulta que estaba yo frente a la pantalla dispuesto a disfrutar de mi película noventera cuando fui testigo de algo sumamente perturbador. Los créditos no aparecieron al final, sino al inicio de la película. Evidentemente tomé cartas en el asunto sin pensarlo dos veces y procedí a avanzar a la primera escena interesante de la trama. Entretanto, debo confesarte, noté que un sentimiento de lástima se apoderaba de mi ser por todo el tiempo de vida que las generaciones anteriores a la mía debieron desperdiciar mirando créditos sin poder saltárselos de un clicazo. ¿Te lo imaginas? Tener que mirar hasta la última línea de créditos cada vez que quieres ver una película solo porque a ninguno de tus contemporáneos se le ha ocurrido la magnífica y revolucionaria idea de ponerlos hasta el final. Ni al mismísimo Jigsaw se le hubiera ocurrido semejante martirio. Y ya puedo imaginarme lo que te estás preguntando ahora. A mí qué rayos me importa en qué parte de la película vienen los créditos. No te preocupes, te lo voy a decir. Pero antes, déjame contarte un par de leyendas más sobre el cine de antes. Habrás escuchado hablar de la permanencia voluntaria, ¿no? Ajá, poder quedarte a ver varias películas sin tener que pagar más de un boleto en taquilla. O seguro te enteraste del concepto del intermedio. Una pausa de unos 10 minutos para salir por palomitas, al baño o a estirar las piernas si así lo deseabas. Pues ya no más. Los créditos al inicio, el intermedio, la permanencia voluntaria. Bueno, hasta la posibilidad de meter tu lonche de panela a la sala sin tener que contrabandearlo en la capucha de la sudadera son cosas del pasado. Pues todos estos cambios ocurrieron más o menos por los mismos años, si hemos de dar crédito a este artículo del Universal y a los vagos recuerdos de mi mamá. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué nadie parece haber protestado por esta serie de medidas que claramente vinieron a afectar de manera negativa nuestra experiencia frente a la pantalla grande? Uno podría pensar que, en un mundo que se rige en buena medida por el lema Time is Money, estaría en el interés del espectador limitar sus tiempos de ocio para poder dedicarse a actividades más productivas. Puede que haya algo de verdad en eso. Sin embargo, el Time is Money no parece tener el mismo poder cuando se trata de disfrutar del séptimo arte en casa. No hay duda de que plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y compañía resucitaron las prácticas de permanencia voluntaria y de los intermedios para llevarlas a un nivel jamás visto. O que tire la primera piedra quien nunca se haya engullido una serie entera en un fin de semana. Pero los créditos, esos pobres sí que recibieron el tiro de gracia, al grado de haberse vuelto más intrascendentes que el estado de Colima. De manera que no es tanto que queramos ser más productivos, sino más bien que hemos declarado la guerra a los tiempos muertos en todas nuestras actividades cotidianas, incluidas las de ocio. Vaya ironía, ¿no? Que incluso en esos momentos de supuesta relajación sigamos pisando el acelerador a fondo, desquiciados por anuncios publicitarios de 5 segundos o porque la batería del teléfono está por terminarse y no podremos compartir memes durante el entretiempo del partido de la Champions. Como diría la psicóloga Sandy Mann, se está perdiendo el arte de saber aburrirse. Lo curioso es que si lo piensas bien, el problema de los tiempos muertos no se convierte verdaderamente en un problema sino hasta que tenemos la posibilidad de eliminarlos. La explicación es simple. Mientras más métodos nos ingeniamos para escapar del aburrimiento, más intolerantes nos volvemos a él y, en consecuencia, terminamos por aburrirnos más fácilmente. Entonces intentamos escapar nuevamente del aburrimiento y el ciclo se perpetúa. ¿No ocurre más o menos lo mismo con el consumo de sustancias como el alcohol, el café, el tabaco e incluso el azúcar? Mientras más nos apresuramos a quitarnos de encima las ganas de consumo y cedemos ante ellas, más rápido vuelve a surgir el deseo, por lo que nos volvemos menos capaces de mantenerlo a raya. Y caemos de nuevo en la tentación. ¿O con la moda? Porque uno puede mantener bien parada la oreja para ser el primero en reaccionar al último de sus gritos y poder verse así más original que los demás. Pero no pasará mucho tiempo antes de que ellos también hagan lo propio. Hasta que uno vuelve a verse igual que el resto. Así que rompe de nuevo el cochinito para comprar lo más reciente de la temporada y ponerse nuevamente un paso por delante de los simples mortales. Y así. La imagen que mejor ilustra esta idea es la de quien lucha por escapar de la arena movediza. Todos sus esfuerzos no solo son en vano, sino que además contribuyen a empeorar la situación. Alan Watts se fijó en estas ironías de la vida y, con base en ellas, formuló su famosa ley del esfuerzo invertido, según la cual, cuando intentas permanecer en la superficie del agua, te hundes, pero cuando tratas de sumergirte, flotas. Una linda metáfora para decirnos que mientras más hagamos caso a los deseos que surgen en nosotros, más insatisfechos nos sentiremos, para invitarnos a la inacción, a la contemplación, al reposo. En fin, a ese lugar donde no hay sufrimiento porque tampoco hay deseo,
porque desear es anticipar y la anticipación solo puede existir en el terreno de lo ficticio. Si la felicidad siempre depende de algo que esperamos en el futuro, escribe Watts, estamos persiguiendo una quimera que siempre nos esquiva. La vida no necesita ningún futuro para completarse ni explicación alguna para justificarse. En este momento está acabada. En unas palabras, abrazar el aquí y el ahora, con lo poco o mucho que tenga para ofrecernos. Fácil, ¿no? Por todo eso y muchas cosas más, querido diario, he decidido abandonar mi voluntad a su suerte. Deseo dejar de desear, aunque suene raro. De ahora en adelante, seré como un árbol. O bueno, no, mejor como una piedra o una pasta dental. Porque querer ser árbol refleja una ligera aspiración a la vida y a la belleza, y yo ya no aspiro a nada de nada. Especialmente desde que el Atlas ganó su segundo campeonato luego de 70 años de agobiante sequía. Renuncio al deseo porque no se puede dar marcha atrás a la época en que los créditos al inicio no le provocaban ansiedad a nadie. O deja tú los créditos, porque no hay manera de pedir que me devuelvan allá donde no existían siquiera las películas, o los periódicos, o las escuelas, o los autobuses que salen de sus terminales a las 5:30 de la madrugada. Porque todo parece haber sido un engaño desde el inicio de los tiempos, y ya desde la aparición de la agricultura hace 10.000 años, que Harari bautizó como el mayor fraude de la historia. Se vislumbraba una era de innovaciones técnicas que montarían al planeta entero en un trenecito llamado progreso que desde entonces avanza alegremente en dirección hacia la nada. O explícame tú cómo es posible que a pesar de que cada década integramos a nuestras vidas un nuevo artilugio bajo la promesa de ahorrarnos una considerable cantidad de tiempo, el mundo moderno tiene cada vez menos de ese invaluable recurso. ¿No me crees? ¿Por qué no echamos un vistazo a algunas de esas invenciones e intentamos calcular las horas semanales que a primera vista debieron de habernos ahorrado? La lavadora eléctrica, 2-3 horas. El automóvil, 2-3 horas. La fotocopiadora, 1 hora. El refrigerador, 1 o 2 horas. La estufa de gas, 1 o 2 horas. El microondas, 1 o 2 horas. El smartphone, la computadora, el internet. ¿Es posible calcular todo esto? ¿A dónde se fueron todas esas horas liberadas? ¿Por qué en lugar de dedicarnos a disfrutar de la vida, como cualquiera con un poco de lógica pensaría, seguimos con los ojos pegados al reloj y con las manos ocupadas en 1001 trabajos? Quizás como nunca antes se ha visto, esclavos del espíritu de nuestro tiempo y de nuestros proyectos imposibles para lograr la utopía universal definitiva. O si quieres otro ejemplo, ¿por qué no pensar en todo el jolgorio que quiso ocasionar la revista Life, cuando en 1955 publicó la fotografía de una tierna familia nuclear y heteronormativa que celebraba la llegada del Throwaway Living, o vida desechable, deshaciéndose de su vajilla de plástico junto a un bote de basura con una sonrisa de oreja a oreja en el rostro, lanzando triunfalmente por los aires decenas de cubiertos, platos y vasos desechables que, según se lee en el mismo artículo, representaban unas 40 horas de trabajo doméstico que la señora de la casa ya no debía molestarse en realizar. Porque claro, no es que papá no pudiera lavar su parte de esos hipotéticos trastes, pero ¿te imaginas la confusión que le hubiera entrado a la pobre niña, tan chiquita, al ver a papi ocupándose de los quehaceres del hogar? Por favor, que alguien piense en las criaturas, que por ahorrarnos la pena de pararse 20 minutos diarios frente al fregadero les vamos a heredar una isla de plástico en el Pacífico de casi 3 veces el tamaño de Francia. Perdón, me alteré un poco. Lo que quiero decir es que cuando ves así las cosas, la historia ya no parece la marcha inminente de la humanidad hacia su libertad, como le gustaba pensar a Hegel. Mucho menos es una serie afortunada de mejoras acumuladas que nos llevarían de una vida despiadada y miserable en las cavernas hasta una épica y eterna plenitud colectiva en las futuras colonias de Marte, o en alguna paradisíaca nube online a la que descargaremos el conjunto de nuestras conciencias para pasarnos el resto de nuestros días creando universos virtuales en la versión Premium HD edición BR 5000 del Minecraft. La idea que hoy tenemos sobre el progreso... con P mayúscula y grandota. Ese objeto de culto que es el progreso. Esa religión secularizada que nos permite dotar de sentido la historia sin suponer la existencia de una providencia, como dice Taguieff, que nos hace creernos superiores a los muertos y que asegura que el futuro siempre será mejor que el pasado porque todo el desarrollo de los hombres a lo largo de tantos siglos debe ser considerado como un solo y único hombre que subsiste siempre y que aprende continuamente, como escribió por su parte Pascal. Hablar de progreso a estas alturas de la historia parece algo así como un cuento de hadas. Y mira, yo puedo entender a alguien como Charles Darwin, quien vino al mundo hace 200 años para explicarnos que las especies de la creación no fueron diseñadas de una vez para siempre por alguna inteligencia suprema, sino que se hallan en un estado de evolución perpetua, resultado de un proceso ciego de prueba y error sin otro fin que el de la supervivencia. Entiendo que en su momento muchos se hayan encandilado con la luz arrojada por el biólogo más famoso de la historia, incluyéndolo a él mismo, y que hayan llegado a creer que si había criaturas más o menos aptas para sobrevivir en la Tierra,
Pues lo mismo debía aplicar para las realidades colectivas del Homo sapiens, es decir, que seguramente había culturas más evolucionadas que otras y que no cabía duda de que las naciones civilizadas de Europa estaban a la cabeza de esa ruta unilineal hacia la perfección. Y como resultado de todo eso, entiendo la obsesión, medio disfrazada de preocupación, de Occidente por ilustrar a quienes veían como simples pueblos primitivos. Entiendo la autoadjudicación de esa misión civilizatoria cimentada en la experiencia del contacto con lo que ellos bautizaron como el Nuevo Mundo, considerado demasiado nuevo y demasiado inexperto para salvarse por sí solo, tierra de almas condenadas hasta antes del siglo XV y de espíritus rudimentarios a los que había que instruir en los principios de la técnica y la razón que auspiciaron el parto del llamado siglo de las luces. Yo pienso en toda esa gente que vivió 200, 300, 500 años antes de nosotros y de verdad que sí entiendo su fe en el futuro. Un futuro abierto de par en par por los nuevos poderes que recién descubría la humanidad para someter a la naturaleza y para situarse a sus anchas en la cima de la cadena alimenticia. Ese futuro lleno de luz que vivía en la imaginación de tantas cabezas decimonónicas como la del conde San Simón, quien en 1825 sugirió que el verdadero cristianismo debe hacer felices a los hombres no solo en el cielo, sino también en la tierra. La modernidad y su bandera, el progreso, anunciaban así las buenas nuevas mejor que como lo hubiera hecho cualquier profeta de la antigüedad. A saber, que uno ya no tenía que esperar a morirse para ver el paraíso, porque la ciencia nos entregaba la posibilidad misma de materializar la promesa que Dios hiciera a Noé y a toda su descendencia desde los remotos tiempos del Génesis, ya no para beneficio de un solo pueblo, sino para la humanidad entera. Y así fue, querido diario. Hicimos caso a la palabra divina y vaya que nos multiplicamos y llenamos la tierra. Tal vez hasta se nos pasó un poquito la mano con eso. Y nuestros son los cielos, la tierra y las aguas del mundo. El ser humano tiene más poder que nunca, pero por alguna extraña razón, parece que nunca había estado tan insatisfecho como hoy. Pero sabes, quizás el pesimismo de nuestra época no sea tan malo después de todo. Quizás es que la insatisfacción sea la fase inicial imprescindible para toda transformación. Porque si lo piensas, es cuando más mal pinta el futuro, cuando más claramente se puede apreciar la catástrofe, que las rutas alternativas nos llaman a gritos y empiezan a parecernos cada vez más atractivas. En ese sentido, podemos decir que nuestra situación existencial es mucho más rica y compleja que la de los recalcitrantes creyentes del progreso de hace un par de siglos, que pensaban que el espíritu humano evolucionaba de manera natural y unilineal hacia estados cada vez más perfectos, y que lo único que les correspondía hacer era dejarse llevar por las aguas de ese río en el que iban metidos desde el día en que vinieron al mundo, que sin lugar a dudas, creían ellos, tenía que desembocar en el mismísimo jardín del Edén. La toma de conciencia de que las cosas no siempre marchan en la dirección adecuada nos entrega la oportunidad de imaginar mundos diferentes, de explorar caminos desconocidos o incluso de detener nuestra marcha hasta que seamos capaces de encontrar objetivos colectivos dignos de ser perseguidos. Y ya lo sé, a cómo van las cosas, suena bastante difícil, tal vez imposible de hecho, pero ¿te imaginas si lo logramos? Además, ¿quién soy yo para juzgar la historia? Porque así como hay tantas razones para decir que las cosas solo empeoran con el tiempo, bien podría encontrar millones de ejemplos que prueben exactamente lo contrario. De hecho, quizás esta sea la oportunidad perfecta para saldar mi deuda con Reginald Heber Fitz, quien en 1886 planteó el cuadro clínico de la apendicitis, enfermedad potencialmente mortal si se le permite avanzar lo suficiente, que yo mismo padecí cuando tenía unos 16 y de la que pude librarme gracias a una cirugía oportuna llevada a cabo en algún hospital de Guadalajara. ¿Cómo no reconocer la labor del Dr. Fitz y de las personas que acudieron aquel día a su trabajo a salvarle la vida a un completo extraño y darle la oportunidad de escribir algún día sobre las bondades y las perversidades del progreso, sobre Heidegger, sobre Carl Jung y sobre no sé cuántas otras tonterías? ¿Cómo no darle las gracias a esa bola de optimistas que creyeron que las cosas iban a estar mejor y que, para mi buena fortuna, acertaron tanto en su diagnóstico médico como en su diagnóstico de que la vida merece la pena ser vivida? El mundo está lejos de ser perfecto, efectivamente, pero para pasar rápido a las conclusiones, cualquier lectura de la historia que diga que vamos de peor a mejor, o que diga que vamos de mejor a peor, es una simplificación excesiva del pasado. El juicio de la historia no puede ser otra cosa que subjetivo por el simple hecho de que no hay juicio sin que haya juez, que no hay juez que no sea humano y que no hay ser humano alguno capaz de tomar en cuenta todas las guerras que se han cometido, todas las traiciones, todas las revoluciones, todas las decepciones, los sueños frustrados y los proyectos interrumpidos, así como todo el goce y todo el sufrimiento de quienes ya no están.
Como no hay mente humana que pueda procesar siquiera una mínima fracción de los millones y millones de eventos que nos preceden, desde nuestro origen en la sabana africana hasta los días presentes, como no hay inteligencia ni sondeo que pueda medir la suerte de siquiera el 10% de las especies que se conocen en el planeta, puedo decir que juzgar a la historia es un atrevimiento aún más grande que ignorarla. Y bueno, pues eso es todo lo que quería contarte, diario. No sé si estamos mejor con López Obrador, no sé si estamos mejor que nuestros antepasados, ni mucho menos podría predecir cómo será el futuro. Todo es posible, incluso lo imposible, como dijo Mary Poppins. Solo hay una cosa que sí sé. La próxima vez que vea aparecer los créditos de una película, al inicio o al final, da lo mismo, seré más paciente de lo que he sido hasta hoy. Tampoco es que vaya a mirar los créditos de ahora en adelante, no va por ahí la cosa, pero bueno, sí que voy a luchar contra mis propios impulsos por escapar de la incomodidad o del aburrimiento. Al final, ¿qué es lo peor que podría pasar?